En La Gomera, las lluvias han dejado un panorama desigual para la agricultura en la isla, mientras que en las cuencas del sur las presas apenas han recogido agua este año. En las del norte, todo lo contrario. Tienen reservas para afrontar con tranquilidad el riego durante todo el verano. Estamos caminando en la cuenca de la presa de Arure. Nos encontramos en una zona que debería estar cubierta de agua, pero la presa está prácticamente vacía. Porque las lluvias no han beneficiado a la cuenca sur de La Gomera. En San Sebastián y esa parte se llenaron las presas, pero aquí la borrasca no descargó y agua no tenemos. La presa está vacía. Tiene una poquita de agua ahí que eso no alcanza para nada. Preocupación que comparten con los agricultores de Agulo. En Agulo sí que las precipitaciones han sido muy escasas y van a tener problemas de abastecimiento de agua de riego en verano. Tan cerca y con una realidad tan diferente. Las presas de La Encantadora, Mulagua y Chequelipes tienen reservas suficientes. Están relativamente bien, podemos pasar un verano tranquilo con la garantía de que los cultivos van a tener la cantidad de agua que necesiten. Las cuencas de Vallehermoso, Hermigua y San Sebastián se encuentran entre el 60 y el 70%, por lo que afrontan los meses estivales con una tranquilidad que no han tenido los últimos años. Bueno, pues del agua y sobre todo de la visita del ministro de Agricultura a las islas de Tenerife y La Palma la semana pasada. Vamos a hablar ahora con la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, que es Alicia Van Ostende. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, recogemos esta información de la isla de La Gomera, esa descompensación que ha habido en las lluvias en el norte y en el sur de la isla de La Gomera, ocurre también en otras islas. Ya lo comentaban en esa visita del ministro de Agricultura y esa entrevista que concedía a nuestro programa, la necesidad de infraestructuras precisamente para recoger el agua en Canarias, ¿no? Sí, efectivamente, necesitamos más infraestructuras de regadío y infraestructuras hidráulicas. De hecho, pudimos visitar la balsa de Vicario en La Palma, que es una obra de primer nivel, y efectivamente el ministro también trajo como noticia ese paquete de medidas, de proyectos que hemos presentado para los fondos de reactivación de España. El Gobierno de Canarias presentamos un paquete de proyectos de unos 60 millones de euros de regadíos en casi todas las islas para precisamente que no pasen estas cosas, ¿no? Para que podamos dar un salto cualitativo en los regadíos en Canarias y no tengamos que depender siempre de la lluvia y de estar mirando al cielo para ver si un año que tenemos sequía o no. Bueno, el ministro, quizá lo más importante, ¿no? Ese compromiso que ha mostrado de que se alineen los intereses en favor del plátano de Canarias, pero ¿en qué debe traducirse ese compromiso? Sí, esta ley de cadena alimentaria, que es la que tanto preocupa, es verdad que el ministro ha venido también a dar tranquilidad a todo el sector. El ministro defiende este sector como uno de los sectores importantes agrícolas de España y no hay que olvidar que es una IGP, plátano de Canarias, que hay muchísimos productores detrás y por tanto para el Ministerio también es un sector importantísimo. Y también para dar tranquilidad y decir que dentro de la ley de cadena hay la suficiente flexibilidad para que quepa todo el mundo, también el plátano. ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce en varias cuestiones. Se ha presentado una enmienda en el Congreso de los Diputados para aclarar unos conceptos que había en un artículo de los que se interpretaba que se podía quedar producción en el campo cuando las ventas eran bajas, cuando los precios caían, cuando las categorías son las menores, ¿no? Las categorías peores. Esa enmienda se puede seguir trabajando y perfeccionando de aquí al final de la tramitación de la ley. Yo creo que eso es importante porque creo que viene a aclarar las preocupaciones del sector platanero y del resto de sectores también. Bueno, el primer paso ha sido el mantenimiento, ¿no?, de la ficha financiera del POSEI hasta el año 2027, esos 268,5 millones por año, que se mantienen inalterables esas partidas, aunque todavía tiene que concretarse, parece que ya es una realidad, ¿no? Sí, tenemos el compromiso del Ministerio que los fondos se van a mantener. Todavía se tiene que concretar efectivamente porque todavía están en Europa negociando. De hecho, el 21 hay un trílogo importante donde entrará también esta cuestión y durante el mes de mayo, junio tendremos que cerrar esos reglamentos europeos para poder después aplicar esos reglamentos en los Estados miembros. Pero ya tenemos el compromiso del ministro que esos fondos se van a mantener inalterados para Canarias porque también entiende que son fondos fundamentales para nuestro sector primario.
Bueno, ese mantenimiento de la ficha, la necesidad de que las ayudas no se alteren, viene también a responder a una situación que denuncian los productores de plata, ¿no? Que es que el hecho de que no hay igualdad de condiciones sociales, medioambientales, de seguridad tampoco alimentaria para la producción de banana y la producción de plátano. Hay una desigualdad ahí. ¿Es posible en algún momento o será posible en algún momento que esa desigualdad se rompa, se salve? Claro, creo que tenemos que seguir trabajando en competir con nuestras armas. No podemos competir a precio porque es verdad que nuestros costes de producción son mucho mayores. Es verdad que las ayudas vienen a cubrir esos sobrecostes de producción, pero el plátano es un buen ejemplo de cómo se ha trabajado en tener una marca que es Plátano de Canarias, que se diferencia del resto de plátanos del mundo y que realmente es lo que hace es que el consumidor sea el que pida plátano de Canarias y el que esté dispuesto a pagar más por un plátano nacional que por una banana de otros orígenes, ¿no? Yo creo que esa es la vía de trabajo, trabajar en valorizar nuestros productos. También lo vemos cuando hablamos de otros productos como los quesos, los vinos de Canarias y hablamos de hacerlos distintos, diferentes al resto de productos que son más industriales, nosotros somos más artesanales, pues hay que buscar esas cuestiones que dan, esos atributos que dan fuerza a nuestros productos y que les hacen diferentes al resto. Bueno, lo mencionaba antes, ¿no? También es que en esa nueva ley de cadena alimentaria estamos hablando del plátano, pero no solo se reflejan las inquietudes del sector platanero, ¿no? Es una reivindicación de agricultores, de ganaderos, para que se contemplen también la diferenciación en otros productos, ¿no? Sí, además la ley de cadena es mucho más, ¿no? Quiero decir, viene a ordenar un poco la cadena alimentaria, que suele ser muy compleja y cada producto tiene una cadena diferente, ¿no? Desde que sale del campo hasta que llega al consumidor, pasa muchas veces por muchas manos. Lo que viene a regular esta ley de cadenas es a simplificar y a ordenar esa cadena y a clarificar, a que haya contratos, a que no haya pérdida de valor, a que no haya destrucción de ese valor de ese producto, que no se banalice, que no se pueda vender al final en el punto de venta, se utilice como reclamo, que se banalice el producto y que pierda valor, ¿no? Al final lo que busca es que el precio del producto empiece desde abajo hacia arriba, no desde arriba hacia abajo. Y de alguna manera que empecemos a buscar una manera para que los agricultores puedan tener una remuneración justa por el trabajo que realizan. Bueno, sí es verdad que el sector, por ejemplo, platanero, genera muchísimo empleo, entre 10.000 y 12.000 empleos directos, más de 4.500, creo, puestos de trabajo indirectos. ¿Se ha visto en riesgo o se podría poner en riesgo estos puestos si no hay un consenso en lo que a las ayudas se refiere? En las ayudas europeas, nosotros tenemos ya la garantía de que esas ayudas se van a mantener, es decir, que entendemos que no vamos a tener ningún problema. Es verdad que recuerden que el POSEI, que son esos 268 millones, unos 60 van al régimen específico de abastecimiento y el resto son para medidas para la agricultura y la ganadería. De ese resto, unos 200 millones, 141 van al plátano y el resto, 60, se dividen entre el resto de productos agrícolas y ganaderos. Por tanto, es un régimen que beneficia a todo el sector primario y que de hecho viene a compensar todos estos costes que tenemos en Canarias y que por tanto es fundamental que se mantengan. Por eso es tan buena noticia que el ministro nos haya garantizado que esos fondos se mantienen hasta el 2027. El ministro habló también de tres grandes objetivos que están en torno a la sostenibilidad, a la digitalización y también a la modernización del sector y el relevo generacional, ¿no? Estamos en ese camino en Canarias, en esas vías de conseguir que se cumplan esos objetivos, porque sí que es verdad que hemos hablado de la complicación de que exista un relevo generacional en el campo, sobre todo, ¿no? Sí, es muy complejo y es verdad que de cada persona que se jubila no se llega a cubrir la tasa de reposición, digamos, ¿no? Y uno de nuestros objetivos principales también de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca precisamente es fomentar ese relevo generacional. Pues, y se puede hacer con muchas cosas, ¿no? Aparte de la formación, hemos mejorado la formación en las escuelas de capacitación agraria, los institutos marítimos pesqueros. Trabajamos con la Universidad de La Laguna de forma muy coordinada para hacer sinergia y también desarrollamos políticas activas para los jóvenes, ¿no? Esas ayudas específicas para la implantación, las nuevas empresas de jóvenes agricultores y ganaderos. Yo creo que buscar también esa sinergia también con otros sectores, con el turismo, con la hostelería. Esta tarde precisamente tenemos un foro en el que van a participar jóvenes, sobre todo jóvenes restauradores,
y jóvenes productores para buscar esa colaboración entre el sector primario y la restauración, y creemos que esa es la vía, ¿no? Que sea atractivo este sector para que los jóvenes entiendan que es una oportunidad de ser un empresario o empresaria en agrícola o ganadero. Bueno, sobre todo para que no solo sea una herencia, ¿no?, generacional entre abuelos que se dedican a la agricultura, padres, sino también que haya gente que tome la iniciativa. La pesca recreativa. Justo hoy se establece, lo comentábamos hace un momento, el límite al que se había comprometido desde su consejería para presentar el borrador de alegaciones al Ministerio. ¿Qué incluye ese borrador y cómo se va o se puede resolver el tema de la pesca recreativa? Sí sabemos que se contemplan cuotas específicas para Canarias, por lo menos, ¿no? Sí, este borrador de pesca recreativa, que viene del Ministerio, viene de Madrid, y que nosotros pudimos ver hace 2 semanas, y pudimos también tener reuniones con todos los sectores de la pesca recreativa para analizarlo en profundidad y sobre todo para escucharles y para recoger las preocupaciones y las alegaciones que entendían ellos que había que hacer. Con todas esas alegaciones hemos montado una alegación desde el Gobierno de Canarias al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca para mostrar cuál es la posición de Canarias, recogiendo esas reivindicaciones de todo el sector de Canarias. Cuestiones, por ejemplo, como la posibilidad de usar los kayaks para pescar, que nos parecía un poco extraño, ¿no?, que apareciera en la ley esta cuestión, ¿no? Y por tanto desde el Gobierno de Canarias entendemos que es posible utilizar kayaks, que es un medio muy sostenible. Otras cuestiones como ese listado de especies permitidas de pesca a nivel nacional, nosotros entendemos que eso tiene que ser a nivel de caladero, o sea, un listado específico para Canarias y no de permitidas, sino solo de prohibidas, que es mucho más flexible para nosotros, ¿no? Y también otras cuestiones como la zonificación en la pesca submarina. Desde los años 80 tenemos en Canarias zonificaciones para la pesca submarina. En este borrador de decreto de pesca submarina se mantienen y se afinan esas zonas, y entendemos que podríamos llegar a un acuerdo con el Ministerio también para cambiar esa zonificación por una reglamentación o una regulación de la pesca submarina en Canarias con un control de las capturas, es decir, llegar a un acuerdo con el sector para poder flexibilizar la actividad a cambio también de un mayor control. Por tanto, yo creo que podemos seguir trabajando. Este es el inicio también de esta ley, es simplemente el primer borrador de la ley, tiene mucho camino por delante. Estas serán las primeras de las alegaciones que haremos nosotros, y bueno, yo creo que a partir de aquí seguiremos trabajando también con el sector y con el Ministerio. Pues Alicia Van Ostende, muchísimas gracias por habernos visitado hoy en Buenos Días Canarias. Ha sido un placer, muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buen día.